Muchas gracias. Voy a ser absolutamente breve. Primero agradezco al doctor Robert Alexy, que ha tenido la gentileza de mantenerse en el estrado, a la doctora Battaini, y simplemente después de las exposiciones del día de ayer del doctor Alexy y la que ha brindado en esta mañana y la exposición del doctor Jutgar, simplemente no voy a tratar de hacer una síntesis de ellas por la complejidad que tienen ambas, pero me voy a permitir hacer simplemente una afirmación, voy a marcar 3 tesis y voy a dejar para un desarrollo ulterior la respuesta a las tesis. Todo esto profundamente consternado por tantas cosas importantes que he escuchado en estos 2 días. La afirmación, con la licencia del profesor Alexy, todo esto por supuesto, y su generosidad creo que nos lo permite. La primera es que creo que él va de la argumentación a la teoría de la proporcionalidad y vuelve a la argumentación. Es decir, hay en él un círculo virtuoso que en realidad creo que ensancha muchísimo su pensamiento de completitud. Esa es la afirmación. Las 3 tesis por las que creo que podré hacer el desarrollo de ellas es el siguiente. El primero, creo que la teoría de la proporcionalidad del profesor Alexy fue un recurso, deliberado o no, lo ignoro, por el cual él construye un modelo para seguir alimentando y fortaleciendo la teoría de la argumentación jurídica, de la cual en el año 78 conocíamos su trabajo de tesis doctoral. Luego creo también, como segunda tesis, que la teoría de la proporcionalidad es una suerte, la misma teoría, es una suerte de mandato de optimización respecto a la razonabilidad de las sentencias, para lo cual la argumentación jurídica racional será de nuevo su camino. Y la tercera de las tesis estaría un poco arriesgando a partir de un comentario que incidentalmente hizo el doctor Jutgar. El profesor Alexy es aristotélico, lo dijo el día de ayer, por lo menos lo incorporó Aristóteles dentro de sus filósofos de mayor apreciación. Entonces yo creo que quizás la fórmula de la ponderación y el subprincipio de proporcionalidad, propiamente dicho, es una suerte de un gran topoi aristotélico que genera la base inicial para articular desde allí los procesos argumentativos racionales. Por estas 3 tesis es que yo creo que hay un inicio de la argumentación, un proceso en la teoría de la proporcionalidad que la fortalece y que vuelve precisamente a poner de manifiesto que la argumentación jurídica está en el centro de cualquier decisión judicial y que las tesis o las fórmulas de peso son buenas orientaciones, son buenos caminos, son indicativos, pero en realidad el camino es el que el juez tiene que hacer cuando finalmente justifica sus decisiones. Nada más y de nuevo con la licencia del profesor Alexy por lo que he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias.
you want to go to the lobby? To sit down there? Or do you prefer to remain here? What will happen now? Let me ask. Let me ask. No, hay pregunta que sigue después, ¿no sabes? Creo que nada, no sé. Now comes the question and answer, but if you want to take a rest, it's no problem. No, we can make Okay, okay. Muy bien, está todo dispuesto para poder continuar con las preguntas de acuerdo a la temática que se viene desarrollando. Todos aquellos que deseen realizar su pregunta, entonces, será recibida por el panel. Profesor, una pregunta muy precisa, corta y sintética. La relación seguridad jurídica y justicia. Dentro de los valores, obviamente, sabemos la importancia de la moralidad en el derecho que tienen ustedes, ¿sí? Puede llevar a alguna pregunta que se la hice en privado ayer, pero me gustaría a que se pueda decir que existen normas constitucionales, inconstitucionales, como otro autor alemán, Otto Bachow, escribió una obra a mediados del siglo pasado. I think that two principles. Pienso que hay dos principios aquí. The formal principle of legal certainty, El principio de certeza legal jurídica and the principle of substantive justice y el principio de justicia sustantiva. are both required Los dos son requeridos by rationality or reasonableness. por la racionalidad o la racionalización. Both are connected with morality. Los dos están conectados con la moralidad. Without legal certainty, Sin certeza legal, we would live in the danger of anarchy and civil war. viviríamos en el peligro de anarquía y guerra civil. And we would lose the advantages of social coordination and cooperation. Y perderíamos las ventajas de coordinación social y corporativa. To avoid anarchy and civil war, Para evitar anarquía y guerra civil and to achieve the advantages of social coordination and cooperation, y para alcanzar las ventajas de coordinación y cooperación social, are moral requirements. necesitamos requerimientos morales. And there can be complex situations, naturally. Pueden ser naturalmente situaciones complejas. In principle, it is possible that we have an unconstitutional constitutional norm. En principio es posible que tengamos una constitucional e inconstitucional ley. For instance, just to give an example, Por ejemplo, el ejemplo que di ayer. if the German parliament Si el Parlamento alemán
would abolish the norm which says prohibiría la norma cual es death penalty is not allowed. esto no estaría permitido. We have it written down in the German Constitution. Death penalty. La pena de muerte no estaría permitida. If they would introduce again what we had in earlier times, the death penalty in the German Constitution, Si se introdujera de vuelta la pena de muerte en la Constitución alemana, como era en la época de la we guerra, would have a conflict between human dignity tendríamos un conflicto entre dignidad humana and death penalty. y pena de muerte. And then we could say that the new norm in the Constitution Y podríamos decir que hay una nueva ley en la Constitución, is a constitutional norm una ley constitucional, which is unconstitutional. la cual sería inconstitucional. There exists the possibility for this argument. Existe la posibilidad para este argumento. And I would like very much to make a short comment, Me if it gustaría is hacer allowed, un comentario breve, si está permitido, to the relation between the concepts which were central for your presentation, entre la relación central de los conceptos de su presentación, the concept of rationality el concepto de racionalidad and reasonableness. y razonamiento. Pues. I was very happy to hear that you mentioned Aules Anio. Me alegró mucho que hayas mencionado ese ángulo. When I was very young, Cuando era muy joven, I had a wonderful cooperation tuve una maravillosa cooperación with Aules Anio and Alexander Peschenek. con Alexander Peschenek. And Bien. and we wrote a common article Y escribimos un artículo en común which consisted of 3 parts. que consistía en 3 partes. I wrote the first part. Yo escribí la primera parte, Alexander Peschenek from Sweden wrote the second part. Alexander escribió la segunda parte, And Aules Anio wrote the third part. and Aliusani escribió la tercera parte. It was not possible No era posible that we work together in an article que estuviéramos los 3 juntos en el artículo, with which we all 3 could agree. en el cual los 3 pudiéramos estar de acuerdo. And one of the main reasons Y una de las primeras razones were the distinction between rationality and reasonableness. fue la distinción entre racionalidad y razonamiento. Aules Anio insisted on the concept of reasonableness. A pesar de que Anul insistió en el concepto de razonamiento, I insisted on the concept of rationality. yo insistí en el concepto de racionalidad. A strange common article. Un artículo muy extraño. The first part is dominated by rationality. La primera parte es dominada por racionalidad. The third part is dominated by reasonableness. La tercera parte es dominada por razonamiento. Now the question is, Ahora la pregunta es, has this only been different in the words, ¿hay una diferencia entre palabras or is this a conceptual difference? o es una diferencia de conceptos? I think it is mainly a difference in using words. Pienso que es la diferencia principal es cómo se usan estas palabras. Without any question, you can have a narrow concept of rationality. No se puede tener un concepto estrecho de racionalidad. That is the rationality concept of Max Weber. Es el concepto de racionalidad de Max Weber. In German language, this is Zweckrationalität. Esa es la pronunciación en lenguaje alemán. In English, purpose
rationality or means and rationality. Medios y finalidad de la racionalidad es como se dice en inglés. That is the most narrow concept of practical rationality. Es el concepto más estrecho de racionalidad práctica. It includes only 3 criteria of rationality. Incluye solo 3 criterios de racionalidad. First, logic. Primero, lógica. Second, empirical truth. Segundo, verdad empírica. And third, means and rationality. Y tercero, medios para el final de la racionalidad. But nothing more. Pero nada más. That is very close to maximization of utility. Se acerca mucho a la maximización de utilidad. And if you now look at my theory of rationality, Si ahora miran a mi teoría de racionalidad, you find all 3 elements van a encontrar todos estos 3 elementos included incluidos in the 28 rules and form of practical rationality. incluido en las 28 normas y reglas de racionalidad. But I have not 3 only, but 28. Pero no puedo explicar todas las 28. And there you find the elements Aules Anio and also my friend Neil McCormick included in their concept of reasonableness. Se pueden encontrar estos elementos incluidos en el concepto de razonamiento de Anu. They include the hermeneutic, the old hermeneutic principle, Incluyen el principio de hermética, hermeneutic. hermenéutica, Yes. Consider all points. considerando todos los puntos. And the rules also include consider not only your personal interests, La regla también incluye que debes considerar no solo tus intereses personales, consider the interest of all people. consideres los intereses de todas las personas. That is perhaps the main point of reasonableness. Ese es tal vez el punto principal del razonamiento, In contrast to the narrow concept of rationality, purpose. en rationality. contraste con el concepto estrecho de racionalidad. That is what I wanted to say, and I was very happy to hear Estaba muy at the feliz beginning de escuchar en el talk you principio, about coherence cuando on habló the one usted hand. principalmente de coherencia, and harmonization at the end, on the y, other hand. y cómo se refirió cuál sería el resultado en el Parlamento. I think both are criteria if we look at Aules Anio, which Aules Anio includes in the concept of reasonableness. Pienso que ambos son un criterio que Anu incluye en su concepto de racionalidad. Alexander Peschenik, in his second part, Alexander Pershenet en su segunda parte gave priority to coherence. That was his concept. dio prioridad al concepto de That is Robert Alexy, rationality, first part. en la primera parte la racionalidad de Robert Alexy, Alexander Peschenik, coherence, second part. Alexander Pershenet coherencia la segunda parte, And Aules Anio, reasonableness. y la racionalidad de Alex Anu. But now, and therefore I mention this. Ahora voy a What mencionar lo has coherence to do with balancing? ¿Qué tiene que ver la coherencia con la ponderación? We can start with the following remark. Podemos empezar con la siguiente premisa. In the classical legal methodology, En la metodología jurídica clásica you find no explicit theory of balancing. no se encuentra ninguna teoría explícita de ponderación. For instance, in Karl Larens Methodenlehre. Por ejemplo, en la metodología de Karl Lorenz, But the classical canones of interpretation pero los cánones clásicos de interpretación include systematic interpretation. incluyen interpretación sistemática. Now my thesis is
Ahora mi tesis es: balancing is a kind of systematic interpretation. ponderación es un tipo de interpretación sistemática. In my lecture yesterday, En I always mentioned principle P1 and P2 taken together. Ayer siempre mencioné los principios P1 y P2 siempre tomados juntos. I used, I think, this concept taken together 4 or 5 times. Tal vez habré usado este concepto tomados juntos 4 o 5 veces. And one time I wrote taken together, that is as a system. Y en un momento escribí tomados juntos tal y como es. With balancing, we try to bring systematic order Con ponderación tratamos de traer control sistemático, orden sistemático, in the relation of colliding principles. en relación a principios colisionantes. For this reason, Por esta razón, if we follow Anio and Peschenik, si seguimos los pensamientos de Peschenek, we could say, and I must make it short, it's already rather late, podemos decir, y voy a hacer una aclaración un poco tardía, balancing is the main instrument for the production of reasonableness. ponderación es el principal instrumento en la producción de racionalidad. That is my remark. Esa es mi respuesta. Respecto de la prisión perpetua que está prevista en el Tratado de Roma de 1998, quería saber la opinión sobre la ponderación del profesor Alexy con respecto al principio que surge de resocialización que está también incorporado en los tratados internacionales. Si tiene algún conocimiento o alguna reflexión sobre lo que ha dispuesto la Corte o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. Well, resocialization must be Resocialización first, and that is important. debe ser primero, y esto es muy importante. I always make a contraposition between balancing and subsumption. Siempre tuve una posición de confrontación entre ponderación y subsunción. This is an oversimplification. Esta es una simplificación extrema. Each balancing Cada ponderación starts with 2 subsumptions. empieza con 2 subsunciones. First, the subsumption under one principle, Primero la subsunción en un principio and then subsumption under the colliding principle. y luego la subsunción en los principios colisionantes. And that is, in the case of freedom of speech, relatively simple. Y ese es el caso de libertad de expresión, relativamente simple. But what is with resocialization? Pero ¿qué es esta resociabilización? Under which right is resocialization to be subsumed? ¿Bajo qué derecho es resociabilizar resumida? We have 2 possibilities. Tenemos 2 posibilidades. We can subsume resocialization, the right to resocialization, under human dignity, Podemos subsumir la resociabilización bajo la dignidad humana or under the concept of the personality right. o bajo el concepto de derechos personales. This makes no great difference. No hay una gran diferencia, For the personality right is a special case of human dignity. porque el derecho de personalidad es un caso especial de dignidad humana. Therefore, I would prefer
subsumption under human dignity. Entonces yo preferiría subsunción bajo dignidad humana. That implies that I say resocialization is required by human dignity. Eso implica que la resocialización es requerida por la dignidad humana. But resocialization can also be dangerous. Pero la resocialización puede también ser peligrosa. When persons are dismissed too early from the imprisonment, Cuando los prisioneros salen muy temprano de la prisión, justamente, they might commit new crimes. pueden cometer nuevos crímenes. Therefore, we have in the case of resocialization Entonces tenemos en el caso de resocialización a collision una colisión between two principles. entre dos principios. Human dignity on the one side Por un lado, dignidad humana and the collective good of public security on the other side. y por el otro lado, la regla de conectividad de seguridad pública. And that the rest now is a normal case of balancing. Y ese es un caso normal de ponderación. The reliability of the empirical premises, how dangerous is this person still, plays a role. La plausibilidad de los casos es cuán peligroso esta persona, The kind of crime which has been committed, if it is a person who has killed 12 persons already. el caso de crimen es cuál sería el caso si la persona hubiese cometido 3 asesinatos. Or is it a young man who had killed a person in a fight O si es when he was drunk? un joven que ha matado a otra persona en una pelea mientras estaba ebrio. That are the conditions of the case. Esas son las condiciones de los My casos. answer confines itself to saying Mi respuesta se resume en pensar, and that is my closing word, the weight formula can be applied to the problem of resocialization. la fórmula del peso puede ser aplicada al problema de la resocialización. Tenemos tres preguntas virtuales. Sí, tengo una pregunta de docentes de la Universidad Metropolitana de Machala, Ecuador, que a su vez son miembros de la red latinoamericana Capítulo Ecuador. ¿Cuál es el razonamiento ponderativo en el caso de las acciones positivas o afirmativas para que no se constituyan como discriminatorias? Para que no se constituyan como discriminatorias. Do you talk about the law of non-discrimination? Yes? Yes, Yes. that's right. Yes. We have in nearly all constitutions Tenemos en casi todas las constituciones non-discrimination rules, reglas para la no discriminación and we have the principle of non-discrimination. y tenemos el principio de la no discriminación. For instance, in most modern constitutions, Por ejemplo, en las constituciones más modernas you have a sentence like men and women have the same rights. tenemos sentencias como hombres y mujeres tienen los mismos derechos. And a normal, for principle theory, not only principles are of interest, En lo que tiene que ver la teoría de principios, no solo los principios son de interés, but also rules. sino también las reglas. And legal certainty demands that we always, if we have rules, we always start with the rules. Siempre demanda que nosotros nos mantengamos con las reglas. And normal discrimination cases
discrimination based on sex differences y los casos de discriminación basados en diferencia de sexo can be resolved by subsumption under a rule. pueden ser resueltos por subsunción por esa regla. But there are difficult cases with discrimination. Pero hay casos difíciles con discriminación. For instance, if the parliament gives the women more time in which she has not to work when she has a baby. Por ejemplo, cuando el Parlamento le da a una mujer más tiempo en el cual no debe trabajar cuando tiene un bebé. Can we apply this rule automatically to a man? ¿Podemos aplicar esta regla a la ética? No. Automáticamente. Yes. No. Here we have the wording cannot be applied, and then we need a balancing Entonces necesitamos la ponderación between the right of the man of not discrimination entre el derecho del hombre a la no discriminación and the reasons y las razones which has motivated las cuales motivaron the parliament to decide about this statute. al Parlamento en decidir sobre esta materia. That is my answer. Esa es mi respuesta. It shows that the instrument and nothing else we cannot make a great discourse now. No podemos hacer una gran Discrimination and so discusión on. ahora sobre discriminación, But it shows that the norm-theoretic distinction between rules and principles play a role. pero mostramos que la distinción no teórica teórica entre las reglas And again, the weight formula y de vuelta a la fórmula del peso comes on the stage viene al caso when the case becomes difficult. cuando el caso se vuelve difícil. That is my answer. La próxima pregunta. Tenemos una pregunta de Nelly Jacome desde Quito, Ecuador. ¿En qué medida la ponderación puede resolver la colisión de derechos entre el derecho de la vida y el de la autonomía de la voluntad en casos del aborto? Yes. Well, I have already mentioned that abortion is a great problem. Ya he mencionado que el aborto es un gran problema. The first problem is what kind of norm we have on the side of the unborn. El primer problema es qué tipo de regla. Do we have already the right to live? ¿Tenemos ya el derecho a vivir? Not simply. No simplemente. We can, for instance, Por ejemplo, apply that is a subsumption problem. podemos aplicar que es un problema de subsunción. If the baby is in the 8th month, Si el bebé está en el 8º mes, then we can say it has already a right to life. entonces podemos decir que ya tiene un derecho a la vida. But if we have a case in which the case has started 14 days ago, Pero si tenemos un caso en el cual comenzó hace 14 días, then we have a conflict too, entonces también tenemos un conflicto. but we have only a potential right to life, Pero él solamente tiene un derecho a la vida potencial, not an actual one. no uno actual, no uno verdadero. In order to resolve this, En orden de resolver esto, we must make distinctions. debemos hacer distinciones. I think, and that is my opinion, Pienso, y esta es mi opinión, that women should have in the first 3 months
que las mujeres deben tener en los primeros 3 meses of their pregnancy del embarazo the right to make abortion. el derecho a tener un aborto. And I add to this, Y agrego a lo siguiente, if the woman si la mujer does not make abortion, no realiza el aborto say in the second month, en el segundo mes, for religious reasons. por razones religiosas, For instance, we have in Germany Por a ejemplo. church song en Alemania tenemos una Coral. canción de la iglesia which runs as follow: When I was not yet born, la que dice, cuando yo todavía no había nacido, Jesus Christ, Jesucristo you have already selected me. ya me había elegido And ye have all, I know nothing about you. y no sé nada acerca de ti. As a baby of 2 months, Al ser un bebé de 2 meses, you have already died on the cross for me. y has muerto en la cruz por mí. If a woman makes no abortion for this reason, Si una mujer no se hace un aborto por esta razón, she has my highest respect. ella tiene mi respeto más alto. But a secular state Pero en un estado secular, with religious freedom en un ámbito religioso, has no respect from me no tiene respeto de mí if it forbids abortion in the first 3 months for religious reasons. Esto prohíbe el aborto en los primeros meses por razones religiosas. You see, I am not a friend of abortion, No estoy asustado del aborto, but we must take seriously, also in this case, the secularity of the state. pero debemos tomar serias decisiones sobre este caso en un estado secular. But abortion in the 6th month or 5th month, Pero the state can forbid. Pero el Estado puede prohibir el aborto en el 5º o 6º mes. And I think it should be forbidden according to the law of balancing. Y pienso que debería ser prohibido con respecto a la ley de ponderación. That is my answer to your question. I have mentioned, I think yesterday, that I am working on a paper. Creo que ayer mencioné que estoy trabajando en And una I have publicación great problems with this paper. en el cual estoy teniendo grandes problemas. It's so difficult. Es muy difícil. The paper shall have the title, The Mathematics of Abortion. La publicación podría tener el título La matemática del aborto. Yes, that is my answer to this question. Esa es mi respuesta. La próxima y última, por favor. Tengo una pregunta desde Bogotá, Colombia. Andrés Briceño Chávez, quien es presidente de la Red Colombia de Derechos Humanos. ¿Cómo incide en el welfare factor en la redefinición de la fórmula del peso? En especial cuando se apela a principios y no a reglas jurídicas rígidas. Do you mean by welfare factor? Yes, that's right. Such things as social rights? Social rights. Yes, yes. My answer is very clear, and Mi respuesta es muy clara al respecto. I've written an article He escrito un artículo on which I still write a little bit. en el cual todavía estoy escribiendo. It has only been published in Portuguese language. El cual solamente ha sido publicado en portugués. And it has the title Social Rights and Proportionality. Su título es Derechos Sociales y Proporcionalidad. And I developed there the theory Y desarrollé ahí la teoría that the weight formula is applicable to social rights too. de que la fórmula del peso es también aplicable a los derechos sociales. Now,
we could start to discuss what is the same Ahora podríamos empezar a discutir with the classical negative rights to freedom que lo que es decir los clásicos derechos a la libertad. Georg Jelinek calls the status negativus, Jelinek los llama los estatutos negativos and rights of the status positivus. y escribe sobre estatutos positivos. There are differences in the logical structure of balancing. Hay diferencias en el factor de la lógica en la ponderación. But I simply say, Simplemente digo, for only one point is for me important here, para mí es importante solo un punto en este caso, that balancing is applicable. que la ponderación es aplicable. That is my answer to this question. Esa es mi respuesta. Agradecemos al doctor profesor Robert Alexis y damos por concluida esta